¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de el Jesus, en esta ocasión otro unboxing y review, pero ahora de un monitor, el monitor Asus BG248QG, 24 pulgadas, Nvidia G-Sync, 165 Hz, 0.5 milisegundos de tiempo de respuesta, es 1080 y a un precio excelente. Yo ya quería cambiar mi monitor porque tengo un Game Factor igual 23.6 pulgadas, creo el que está atrasito de mí justamente, pero la verdad es que siento que la calidad no es la más óptima, o fue ya un monitor que ya lo probé, que ya lo sentí y ya sentía la necesidad de cambiarlo, de mejorarlo, y por eso viendo muchos reviews, viendo muchos videos, creo que esta era la mejor opción, tanto económica como de rendimiento. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos directamente al unboxing? El monitor ya viene con su pata empotrada a la pantalla, muy fácil de girar vertical horizontal. Lo único que viene por separado es la base, que también es súper fácil de montar. De ahí en fuera están los cables. Y viene con el cable de alimentación, que se divide en dos partes, y con su cable DisplayPort. No viene con ningún cable HDMI, para que tengan en cuenta. Ahora sí, aquí tenemos el monitor después del pequeño unboxing y nos vamos a ir directo a las características principales. Como ya lo había mencionado, este monitor es de 24 pulgadas, es 32.9 centímetros de alto y 56.1 centímetros de ancho. Tiene una relación de aspecto de 16:9, es pantalla LED, es 1080p. Tiene panel TN, que más adelante voy a explicar un poquito qué es el panel TN. Es 165 Hz, 0.5 milisegundos de tiempo de respuesta, y es compatible con Nvidia G-Sync, pero solo funciona, recuerden que solo funciona con DisplayPort, que también lo voy a comentar más adelante. En la parte trasera tenemos dos puertos de los audífonos, el DisplayPort, el HDMI, el DVI y el de alimentación. Ahora vamos a hablar un poquito del tipo de panel que tiene este monitor. Este monitor tiene un panel llamado TN, Twisted Nematic, y las ventajas que hay en este tipo de paneles es que este tipo de panel ha estado por mucho tiempo en el mercado. Entonces eso ha hecho que su costo pues ya reduzca bastante. Entonces esta es una buena opción para la gente que busca un buen monitor a un buen precio. También es un monitor muy para competitivo gaming, porque el tiempo de respuesta es muy bajo, de 0.5 a un milisegundo de tiempo de respuesta. Entonces también es muy buena opción si buscas un monitor de bajo costo y que te rinda muy bien en gaming competitivo. Ahora, las desventajas de este monitor y el problema de este tipo de paneles, más bien no de este monitor sino de este tipo de panel, pero pues este monitor es ese panel, el TN, es que su color no es el mejor. Si tú buscas un monitor para diseño gráfico, para edición de video o cosas donde necesites más pues una calidad alta de color, este tipo de panel no es el recomendable. El recomendable ya sería el IPS o inclusive el VA, que es pues ahora sí que lo mejor de lo mejor, el VA. Repito, las ventajas de este panel del TN pues es el precio, que ya el monitor es de muy bajo costo de este panel, y pues son muy buenos para competitivo gaming, para que le saques jugo, y ahora sí que lo que busques es exclusivamente eso. Pues con este tipo de panel y monitores vas a encontrar buen precio y vas a encontrar esa ventaja, ¿no?, del tiempo de respuesta muy bajo. Entonces en conclusión respecto a este panel, pues es lo mejor si tu presupuesto es un poco bajo, porque hoy en día ya los monitores ultra chingones ya están muy caros, ya están en un precio altísimo. Si buscas ahora sí que color, competitividad gaming y todo eso en un conjunto, ya los monitores son muy caros. Este monitor ronda entre los 5,000 pesos, 5,200 pesos, que viene siendo como $250, $230 por ahí. Entonces
para el tipo de monitor que es, la marca que es, la calidad y todo eso, es muy buen precio, pero pues por lo mismo de que es el panel TN, pues baja el precio, ¿no? Pero si lo quieres para competitividad y todo eso, es una muy buena opción. Y si por ejemplo no tienes un presupuesto muy alto, es una increíble opción. En los aspectos físicos del monitor, el material es un plástico que se siente de muy buena calidad, un diseño muy acá estilo gamer. Se puede girar con un ángulo de 90 grados para colocarlo ya sea vertical o horizontal. Puedes inclinarlo ligeramente y aparte puedes subirlo o bajarlo a la distancia que tú desees. Definitivamente una de las cosas que más me gustó de este monitor. La base también te permite que puedes girar el monitor hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuenta con 4 botoncitos para el menú y el pequeño joystick para mover y seleccionar. Dentro del menú puedes escoger distintos ajustes ya preestablecidos, como se verá la imagen, como modo FPS, modo cine, modo RGB, entre otros. También puedes ajustar el brillo, el contraste, la temperatura y el tono de piel si lo tienes en modo FPS. Puedes ajustar la nitidez, puedes ajustar el trace free, que ajusta el tiempo de respuesta del monitor, pero solo si lo tienes conectado con HDMI. Y el Adaptive Sync, pero ese es solo si lo tienes conectado con DisplayPort, que es compatible con Nvidia G-Sync. Trae bocinas incluidas donde puedes ajustar el volumen o mutearlo. Puedes seleccionar el input entre los puertos que tiene y pues el menú de ajustes en donde puedes cambiarles de idioma, entre otros detalles. Es muy importante resaltar que si tú quieres sacarle los 165 Hz tiene que ser con DisplayPort, ya que con HDMI solo te dará 144 Hz. Entonces, en conclusión, es una muy buena opción si tú tienes un presupuesto bajo y buscas un monitor que te rinda muy bien en gaming, en competición, en tratar de sacarle el mejor rendimiento a los hertz, al tiempo de respuesta en un bajo costo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy contento con esta elección porque yo no tenía un presupuesto muy alto para adquirir un monitor y principalmente lo compré por eso, para exclusivamente que sea el monitor en el que juego, porque yo ya tengo un monitor, el que está por ahí atrás, que ya es de alta calidad, ya es 4K, es IPS, muy excelente y muy bonitos colores, pero es mi monitor para trabajo, de edición de video, diseño gráfico. Entonces yo nada más requería un monitor mejorcito del que tenía anteriormente para exclusivamente jugar, no para ver películas, no para diseño gráfico ni edición de video, porque yo ya tengo. Entonces, por el costo que fue de 5,000 pesos mexicanos, $250 más o menos, yo diría que es un excelente monitor porque cumple con muchas cosas. Aparte, el diseño está bonito, lo puedes girar vertical o horizontalmente, y aparte lo puedes ajustar a la distancia que ahora sí que diagonal o más abajito y todo. Entonces, en conclusión, es increíble. Y hasta aquí el video. Muchas gracias. Por favor, síganme en mis redes sociales, ahí están como el Jesus o mis personales, por si gustan. Cualquier cosa de comentario aquí abajo, con gusto trataré de contestarle las dudas que yo pueda contestar, porque la verdad es que no soy un experto. Pero muchas gracias. Ahí, si gustan suscribirse aquí abajito, dejar su bonito like. Nos vemos, les mando un beso, un abrazo y recuerden que este es el Jesus. Chao.